Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre si Din Djarin, ahora que es un Ranger neorepublicano, ¿terminará acaso descubriendo a Thrawn y al Consejo Imperial? Siendo esa, pues, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos, y también nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, y el enlace sobre esto estará en la descripción del video. Y hoy les tenemos una sorpresa sobre el cómic, porque sí, Master, la primera pregunta tiene todo que ver con la novela gráfica de la Sombra del Imperio, en un cuestionamiento que seguro muchos de ustedes tienen sobre dónde estamos ahora mismo y qué hemos hecho de ese cómic y cómo se ve, ¿cierto? Pues ha llegado el momento de enseñarles un poco, Master, sin decir ningún spoiler de la historia. Y primero que nada, quiero que sepan que hemos estado trabajando por meses con un equipo de varias personas desde la última actualización, y tenemos ya resultados muy cool de todo este largo proceso, que inició inclusive desde antes de la pandemia, tal cual como podemos ver aquí con el 19º hermano, que será un personaje clave en esta historia. Inclusive también podemos ver brevemente a la 7ª hermana. Aunque claro, la Sombra y su incendiario droide Nivo son los personajes principales de esta historia, Masters. Y bueno, para que se den una idea de lo que es el cómic total de 5 números, este tiene más de 23,000 palabras escritas en su versión final, que es la 10ª, en un largo proceso de tratamientos y reescrituras desde 2019. Un proceso donde han estado involucradas un montón de personas, además de su servidor. Y para que se den una idea del tamaño, Masters, una novela escrita común tiene en promedio 90,000 palabras, así que esto es casi una novela. Y yo estimo que la novela gráfica totalmente dibujada tendrá 250 páginas, con múltiples viñetas en cada una de esas páginas, así que el resultado final serán más de 1000 cuadros únicos. Y haremos también un videocómic que probablemente dure unas 2 horas, como si fuera una película aquí en el canal, contando así las 5 partes de este cómic. Y ahora mismo, Master, ya tenemos trazados 2 de 5 cómics totales hasta el final de abril del 2023, pero debo reconocer que aún hace falta hacer el final de la historia, y tenemos hasta el momento, Masters, del producto final unas 88 páginas trazadas entintadas, alrededor pues de un 35% del cómic final. Y de lo que sí estamos ya en el proceso final es el cómic número 1 de 5 de esta serie. Ese pues ya lo estamos coloreando ahora mismo. Y aquí podemos tener una probadita aún no final de cómo se verá la Sombra del Imperio y el mismísimo Lord Vader, que él también está en el centro de toda la historia. Así que se vienen varias cosas que ya tenemos planeadas y varias sorpresas. Y esperemos tener un teaser en forma un poco más adelante, quizás con un poco de suerte en este año. Pero al menos con todo esto, Master, ya tienen una idea mucho más clara de lo que nos depara en el Comic Fan Story de la Sombra del Imperio. Es así que en nuestra segunda pregunta, el Master HLF nos cuestiona si un Inquisidor puede volver a ser un Jedi tras redimirse. Y sí, Masters, esto es perfectamente posible. No nos olvidemos que, por ejemplo, en Legends, esto fue hasta cierto punto común, tal cual como pasa en el canon. Aunque en el universo expandido, pues propiamente no se dio con los Inquisidores, pero sí, por ejemplo, con la mano del emperador, que era la asesina Mara Jade, que justamente en la trilogía de novelas de Thrawn de Timothy Zahn, ella pensaba en acabar con Luke Skywalker asesinándolo, hasta que se dio cuenta que era una buena persona, y después ella terminó convertida en su esposa. Así que cualquier usuario oscuro, desde un Sith hasta un esclavo de estos, como lo es un Inquisidor, podría volver a convertirse en un Jedi si así lo desea, como el caso también de Rivas Evander, la ex tercera hermana que vimos en la serie de Obi-Wan Kenobi, que fue una inquisidora y luego abandonó esa senda. Y quizás ella no siendo propiamente una Jedi, pero sí dejando de ser una usuario oscura. Y vaya, hasta el ejemplo más grande de esto es el propio Anakin Skywalker, que de ser un Lord de los Sith en un gran acto de bondad terminaría salvando a su hijo, para convertirse así más tarde en un fantasma luminoso. Es así que en esta tercera pregunta, el Master Carlos Rodarte nos cuestiona si es posible que el cuerpo de Snoke sea en realidad un clon del Moff Gideon. Y ojo, Masters, creo que decir que el Moff Gideon se convertirá en Snoke, o al menos uno de sus clones se convertirá en el líder supremo, decir eso pues es una especulación nada responsable y medio salvaje. Sobre todo yo no creo pues que haya fundamento alguno para que Gideon sea Snoke, porque claramente son interpretados por actores diferentes, como pasa con Andy Serkis del lado de Snoke y Giancarlo Esposito con el Moff Gideon. Y si para esas vamos, hace mucho más sentido que Kino Loy de la serie de Andor fuera tras su tortura imperial Snoke, como ya hemos bromeado antes, Masters. What? Y la cosa es así de sencilla. Snoke es de piel blanca y Gideon es de piel oscura. Así que en esencia no son el mismo personaje. ¿Es porque soy negro?
Además hay que aclarar que Snoke mide canónicamente más de 2.18 metros y el Moff Gideon y su actor apenas 1.73 metros, es decir, hay una diferencia de casi 45 centímetros, o sea, hay una gran diferencia hasta en su fisonomía. Por eso es obvio pues que no son la misma persona, ni siquiera pues clones uno del otro. Pero lo que sí es interesante de todo esto, Masters, es que los clones del Moff Gideon que ya vimos en el Mandalorian 3 y sobre todo su material genético, ya fue capaz tecnológicamente hablando de conjuntar midichlorians y el cuerpo clonado de alguien, tal cual como también pasó en Legends, por ejemplo, con Starkiller. Y eso claro es un gran descubrimiento del Imperio en el canon y sobre todo de cara a las secuelas, porque el Moff Gideon pues es un eslabón que une en el canon todos los experimentos que ya vimos en el Bad Batch en el Monte Tantis mediante el Dr. Royce Hemlock, o con los múltiples cuerpos clonados del Emperador Palpatine que estaban en Exegol, y hasta con la creación del líder supremo Snoke, que era una aberración. Porque inclusive en el Mandalorian el Dr. Pershing en persona ya nos dijo que él usó en sus experimentos mezclas de hebras genéticas y la sangre rica en midichlorians de Grogu para así crear aberraciones mejoradas o un Strandcast. Y uno pues que pudiera también usar la fuerza, tal cual pues como el Moff Gideon clonado. Clones pues supuestamente mejorados, pero justo Snoke era eso en las secuelas, un Strandcast o un clon mejorado. Así que el hecho narrativamente hablando de haberlo logrado ya con el Moff Gideon en la serie del Mandalorian nos da un gran indicio de que esto puede replicar más tarde en Snoke y hasta en los múltiples cuerpos de Palpatine, dándole mucho más contexto al origen y ciertos experimentos que vimos en las secuelas, porque no hay que olvidarnos que Snoke era una marioneta creada por Palpatine ahí en Exegol, como se ve en los cómics del canon de Vader, que suceden antes del Mandalorian hacia los tiempos del regreso del Jedi, y Snoke ahí estaba hecho a partir de la mano cortada de Luke Skywalker, así que no dudemos por un momento que por ahí Snoke en las series del Filoniverse termine saliendo y por qué no siendo un esbirro mezclado de Luke Skywalker, siendo una versión mucho más fea hasta con hebras genéticas de él mismo o de otras especies o personas. Tal cual pues un experimento como si fuera un licuado de diferentes hebras genéticas. Así que hasta en el futuro podría reinterpretarse mucho más la trilogía de Thrawn, como con ese gran detalle de enfrentar a dos Lukes distintos, el real y un malvado clonado, pero ahora en las series de Filoniverse peleando un Luke joven contra un Snoke joven. Vaya, eso es posible aún en las series, Masters, pero claro, aún está por verse. Es así que nuestra cuarta pregunta, el Master Darth Atrius nos cuestiona ¿quién adoptó a Mando tras jurar el credo? Y sobre todo si es posible que este muriera antes de la caída del Imperio. Y ojo, Masters, porque a esa pregunta no conocemos su respuesta abiertamente, ya que solo la armera al final del Mandalorian 3 mencionó ante Din Djarin que tenía que entrenar a Grogu como su aprendiz, como él fue entrenado por su propio maestro cuando era un niño. Y esto pues corrobora que algún individuo mandaloriano fue el mentor de Din Djarin, siguiendo así la larga tradición de maestros y aprendices que hay en Star Wars. Tienes que dejar Mandalore y llevar a tu aprendiz en tus viajes, al igual que tu maestro lo hizo contigo. Y ojo que a Grogu le pusieron el nombre de pila de Din al lado de suyo, es decir, Din Grogu, siguiendo aparentemente esa tradición nórdica del mundo real, cuando los niños huérfanos tomados por alguien más reciben el nombre de pila de su padre y no el apellido, para referirse así a que su nombre es Grogu, hijo de Din, y el punto con esto es que Djarin es el nombre de la casa de la familia genética de Din que muere en la Guerra de los Clones. Así que quizás su nombre, o sea Din, sea el mismo nombre de la persona que lo adoptó, ese maestro mandaloriano que no conocemos aún, Masters. Aunque también debo decir que hay cierta posibilidad a que ese sea el nombre que le dieron también sus padres biológicos. Eso aún no lo sabemos. No obstante, hay que reconocer que ese individuo mandaloriano de la guardia letal que lo salvó en la Guerra de los Clones y que lo cargó en sus brazos en ese flashback, bien puede ser ese viejo maestro al que se refiere la armera. De eso estoy casi seguro, Masters, aunque no conocemos ni su nombre ni su rostro. Pero sí creo que el hecho de mencionarlo en Mandalorian 3 puede ser que abra las puertas en el futuro para que se nos cuente la historia del mentor de Mando, ¿por qué no en una futura Mandalorian 4 o en otro flashback de la Guerra de los Clones? Para así hasta contarnos trágicamente su caída, porque al menos me parece que es muy evidente que para los tiempos presentes sí está muerto. Pero con esto al menos, Master Jon Favreau ya sembró el camino para que podamos ver la historia de este potencial maestro mandaloriano en una futura temporada. Es así que nuestra quinta pregunta final que titula el video, el Master Henderson Alvarado nos cuestiona si Din Djarin ahora como un Ranger de la Nueva República descubrirá a Thrawn y al Consejo Imperial. Y aquí entramos, Masters, en los terrenos de eso que llamamos la especulación responsable de cara a las series futuras del Filoniverse como Ahsoka, Skeleton Crew, Mandalorian 4 y todas las series restantes que vengan antes de la película en los cines de Dave Filoni, uniendo todas estas tramas en la era de la Nueva República con Thrawn como villano principal. Y no nos olvidemos que también Jon Favreau, de su propia boca, confirmó que ya escribió enteramente la temporada 4 del Mandalorian, donde seguro veremos más de esto. Season 4, yeah, I've written it already. We have to know where we're going to tell a fully formed story.
Y ojo, Masters, es obvio que en esta serie han reinterpretado ciertas tramas de la serie de Rangers de la Nueva República, y quizás siempre fue el plan que Din Djarin se convirtiera en uno de ellos. Y también hay que señalar que ahora que se cerró el gran arco de Mandalore y se dio la restauración de esta casta de guerreros, el tablero de juego en esta era ha cambiado radicalmente para ver una trama más centrada en las amenazas imperiales que son mucho más gordas que el Moff Gideon, como es en realidad el genio malvado que es Mithran Urodo. Sobre todo con la gran flota que tiene escondida el gran almirante y sus múltiples aliados oscuros que tiene, como ya los vimos que estarán presentes en la serie de Ahsoka mediante Baylan Skoll, Shin Hati y Morgan Elsbeth y muchas otras sorpresas más. Vaya, Din Djarin tiene toda la pinta que ahora será una especie de 007 al servicio de su majestad Mon Mothma, que es la canciller de la Nueva República. Y propiamente hablando, ya es un ranger o un alguacil de los débiles bordes exteriores, siendo ahora más que nunca en todo lo que haga un western. Así que ahora sí el mando será todo un vaquero o un sheriff, por así decirlo. Pero también me parece que es muy evidente y que está muy cantado que él, al ser un personaje principal, irá encontrando ciertas piezas como un detective vaquero para develar el legado que dejó el Moff Gideon con sus experimentos y los remanentes imperiales, para así tratar de ligar que el Moff Gideon estaba trabajando en algo mucho más grande, operando coordinadamente con otros líderes de los remanentes imperiales como Brendol Hux o el Capitán Pellaeon, quienes todos ellos están operando alrededor del gran almirante Thrawn, esto en pro del gran plan de Palpatine para que resurja el imperio como la Primera Orden, y también, claro, para que el Lord de los Sith viva para siempre, como vimos que sucedió en las secuelas, e incluso como este plan se estaba trazando desde mucho antes, como se puede ver en la serie del Bad Batch, o también en otro contenido como los cómics de Vader, o también novelas del canon como El fin del imperio y sobre todo en Shadows of the Sith Masters. En este sentido, creo que la serie de Ahsoka sembrará el terreno de las verdaderas amenazas y estas irán aumentando en su peligrosidad y escala hacia el final de esa serie. Así que todo se irá poniendo más y más oscuro a medida que vayan transcurriendo las series del Filoniverse como Skeleton Crew, Mandalorian 4 y otras que lleguen. Vaya, es muy claro que tiene que haber en esta época un imperio contraatacando para así develar la verdadera amenaza que representa a Thrawn poco a poco, tal cual como pasó en la trilogía de Thrawn escrita por Timothy Zahn allá en los 90s, donde él se revelaba primero en Heredero del Imperio como toda una sorpresa ante la Nueva República volviendo de las regiones desconocidas, y al volver con los remanentes imperiales y una gran flota, le pateaba el trasero a los héroes y al gobierno por su gran inteligencia y su táctica. Y al final los héroes se tenían que conjuntar para hacerle frente al Chiss, muriendo justamente Thrawn por un error de cálculo y una sobreconfianza hacia uno de los suyos más cercanos. Y ojo, Masters, es muy obvio que veremos una reinterpretación de esta historia, pero con otros personajes mucho más actuales. Y ahí, pues, tanto Din Djarin y Grogu serán vitales ahora que son maestro y aprendiz, sobre todo siendo unos Rangers haciéndole trabajo a los buenos de la Nueva República. Así que en definitivo con los años sí pienso que también podrá cruzarse con el mismísimo gran almirante Thrawn y los remanentes imperiales, igual que lo harán la mandaloriana Sabine Wren, Ahsoka Tano y Ezra Bridger precisamente en la serie de la Togruta, y hasta eventualmente en otro momento Luke Skywalker o hasta Boba Fett de una forma u otra también se cruzarán con estos remanentes imperiales. Por eso no es raro, Masters, en esta época que ya se hayan sembrado relaciones mucho más profundas entre todos estos personajes que un día tuvieron diferencias, conformando así un frente mucho más amplio de héroes, y en el centro de todo o el eslabón que los une es precisamente Din Djarin, Masters, ya que no hay que olvidarnos que ante el conflicto que se viene, él es uno de los grandes amigos de Boba Fett, que es un capo dueño de todo Tatooine, al igual que es el chiquistriquis de Bo-Katan, la líder de los ejércitos de Mandalore. Pero también Din Djarin es ahora amigo y trabaja para Carson Teva y la Nueva República, y ni qué decir de las relaciones que el Mando y Grogu ya tienen establecidas con Jedi como Ahsoka Tano y Luke Skywalker. Inclusive no hay que olvidarnos que tras ver a Ahsoka, ahí veremos en el live action a toda la tripulación del fantasma, y eventualmente no sería raro que en el Mandalorian 4, Din Djarin y Grogu se crucen con Sabine o hasta con Zeb Orrelios, porque inclusive ya vimos a Din y al propio Zeb en la misma cantina rebelde ahí en Adelphi, hablando precisamente con Carson Teva. Todo pues está interconectado, y seguramente también veremos varios cameos que se crucen en la serie de Skeleton Crew tratando de develar más de las amenazas que hay en esta época en los bordes exteriores. Así que ahí tenemos a nuestros Avengers de Star Wars o a los Guardianes de la Nueva República que le harán frente todos unidos a Thrawn. Y ahí, claro, Din Djarin peleará como un vaquero interespacial para tratar también de detener al Chiss. Así que no me queda duda que él tendrá un rol vital para descubrir lo que pasa con todos los remanentes imperiales y también con los experimentos de clonación que ya vimos previamente en su serie, porque estos están interconectados con personajes que conoce muy bien como el Moff Gideon, Pershing o Grogu.
Así que él mismo podría ser quien le avise a Luke Skywalker o hasta Ahsoka de lo que están haciendo los remanentes imperiales, que a la postre daría la creación del líder supremo Snoke. Parece también que vamos hacia allá. Así que es casi seguro, ahora que es todo un detective, que veremos a Din Djarin cruzándose contra esos remanentes imperiales ahora que el Moff Gideon se ha ido, y sobre todo para establecer relaciones mucho más sólidas y un conflicto mucho más gordo de cara a la película final de Dave Filoni, donde todos estos personajes estarán. Donde ahí sí, Masters, podemos tener varias pérdidas de estos héroes en el camino. Solo le pido a San Dave Filoni que Din Djarin no se una a estas pérdidas que tengamos en el camino, Masters. Y la verdad, personalmente, yo no quiero que muera nadie, ni Ahsoka, ni Boba, ni Ezra. Pero también hay que recordar el largo historial de Dave Filoni, que siempre se carga a uno que otro de los protagonistas en el camino. Así que yo personalmente pienso que Star Wars tiene un futuro muy prometedor en esta era, y veremos cómo eclosiona todo este conflicto en los próximos 4 y 5 años, donde los ojos de Din Djarin serán fundamentales. Pero si también te interesa ver si podemos ver no una película, sino una trilogía de Dave Filoni en los cines, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.